Bienvenidos a su programa, ahora sí, con Fafa y Fafico. Como todos los domingos, vamos a empezar nuestro programa hablando un poco de una noticia que pudiera ser beneficiosa para la población dominicana. En el día de hoy, que vamos a tocar el tema de la seguridad ciudadana, es importante también un tema que les voy a plantear, que es el tema de la pequeña empresa que no está registrada. Apenas un 14% de las empresas dominicanas tienen un registro en la DGI. Y tú dices, bueno, no quiero pagar impuestos, no me interesa, no me conviene. Pero en estos momentos sí te conviene registrarte. La Promipyme, que está dedicado al apoyo a la pequeña y la mediana empresa, tiene 9,000 millones de pesos disponibles para esas personas que se registren. Pero no solamente, esto va a ir acompañado con un seguimiento técnico para lograr que tú puedas echar para adelante y ganar, ampliar tu negocio y crecer. O sea, hay una retroalimentación en el tú registrarte, es tener la posibilidad de acceder a créditos, a estudios, a apoyo para que tu empresa crezca y tu familia también. Y además para que contribuyas al bienestar de toda la población. Dicho esto, vamos a hablar ahora un poco del tema de esta semana. El tema de esta semana es la seguridad ciudadana, un tema que por años nos ha perseguido. Es un tema que lleva decenas de décadas escuchando nosotros entre intercambio de disparos, aumento de la delincuencia, aumento de los homicidios. ¿Y cuáles son las soluciones? ¿Qué va a pasar? ¿En qué estamos? Por eso me es grato anunciarles que tenemos hoy a Daniel Pou, asesor del Ministerio del Interior, además un experto en seguridad que ha trabajado estos temas desde hace mucho tiempo y es politólogo. Y va a estar con nosotros hablando de este tema. Y además, desde una óptica muy diferente, pero muy diferente a la que escuchamos en decenas de programas de radio y televisión que exigen cosas que son en detrimento de la población de República Dominicana. Quédese con nosotros para este interesante programa que viene en el próximo bloque. Buenas noches, amigas y amigos. Hoy estamos aquí para tratar un tema de suma importancia para el país, pero en el fondo con una gran ignorancia de las personas acerca de lo que significa la cuestión de la seguridad pública. No es común el tema. No hay muchas personas confiables que tengan formación en él, porque eso no se improvisa, eso se estudia, se participa. Se crea a base de supervisión la experiencia necesaria para uno ser entonces gente que puede enjuiciar la seguridad. La seguridad depende mucho de la credibilidad en las instituciones, de que la policía como el instrumento público tenga una formación adecuada para ser ese garante efectivo de la seguridad pública. No que por falta de orientación normalmente es un escondite de pandillas en la propia institución y de una protección degradada que no corresponde al esfuerzo. Ahora estamos hablando de una reforma policial y nada más adecuado en este proceso de la reforma que poder hablar como estamos nosotros hoy aquí con Daniel Pou, que podamos hablar de la perspectiva misma de esa reformulación de una policía que no ha respondido como garante a las necesidades de la población. Así que, Daniel, tenemos una buena oportunidad para que tú nos ayudes a entender la importancia y la debilidad en nuestro país de la seguridad pública. Antes de continuar, Daniel, tengo una duda porque he visto, leyendo, que has trabajado mucho con foros internacionales sobre el tema de seguridad, has visto experiencias de otros países. ¿Han ayudado esas experiencias compartidas de la Policía Nacional con otros países? ¿Han sido de ayuda al crecimiento de, no sé, de un espíritu de más confianza? Sí. Bueno, un gran saludo para Fafa, Fafico y sobre todo para el público de este programa. Y que conste, yo vi este palomo chiquito, ¿eh? ¿Tú lo viste pequeño? Sí, yo vi.
Bueno, a mí me tocó cruzar en la calle hacia el parquecito a Fafico. Oye, en Ciudad Nueva. Ahí en la zona colonial. Miren, el problema de la seguridad, y hay que definirlo por ámbitos y espacios. Y nuestro querido anfitrión Fafa Taveras utilizó un concepto muy particular, es seguridad pública. La seguridad pública es el término que envuelve la seguridad ciudadana, la seguridad material que debe existir en los espacios humanos y la seguridad que tiene que ver también con las relaciones interpersonales y de las personas con las instituciones del Estado. Es un entramado bastante denso. La seguridad ciudadana es un acápite de lo que es la seguridad pública. Entonces, Daniel, vamos a entrar un poquito en materia de nuestra realidad. Sí. ¿Cómo está el histórico de datos de violencia en República Dominicana? ¿Está aumentando? ¿Está estático? ¿Se ha expandido? ¿En qué hemos mejorado? ¿Cuál es la situación actual de la violencia en el país? Mira, República Dominicana es un caso sui generis en la región. No nos comparamos a ninguno de los países de Centroamérica y del Caribe. Si tomamos la tasa de homicidio de República Dominicana y la descomponemos entre homicidio de carácter social, que es el que se produce como resultado de la convivencia de los seres humanos, y homicidio del delito, vamos a tener que el promedio de homicidios de carácter social del universo de todos los homicidios oscila entre el 64 y el 66%. ¿Por ciento de qué? De los homicidios. De homicidios que ocurren en las interacciones de la gente. O sea, que no hay un crimen, sino que en el hogar... en el accidente de tránsito, el que me bloqueaste la salida del parqueo. Ese es el 66% de los homicidios en República Dominicana. No son hijos de la premeditación ni de la alevosía. No. Son producto del impulso, de la explosión, de la falta de control emocional. Increíble. Por el otro lado, tenemos el homicidio del delito, que es un homicidio que ha sido muy estable en República Dominicana, que oscila entre 28 a 30%. Ha sido estable esa proporción. Sí, en esa proporción. Si el carácter delincuencial de los dominicanos no tiene alteración. Bueno, entonces, le digo que es una condición particular de República Dominicana en toda la región. Pero, o sea, parecería como que los dominicanos hemos decidido matarnos unos con otros. Somos los más tigres de la región. Entonces la gente se queja, fíjate a ver, ahí donde viene el tema, que el delito está acabando. No, estamos acabando nosotros mismos con nosotros. Porque cuando se dispara la percepción, porque es que el tema de la seguridad tiene una característica muy peculiar. Existe en la realidad y existe en la percepción. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una baja tasa de homicidios, mas sin embargo tu índice de percepción sigue disparado. ¿Y qué sucede? Que la percepción de inseguridad es un inhibidor del ejercicio de derechos ciudadanos. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, yo no salgo a esta hora porque me pueden atracar. Entonces, tú te vas convirtiendo en un reo de tu propia cárcel. Pero de la cárcel que está en tu imaginario. Y eso crea, entonces, actitudes de violencia social y catapultan la violencia social. Lo que tú dices, el alto nivel de homicidio crea una conciencia de preocupación que limita la vida incluso de la propia población. Sí. Pero lo terrible de todo esto es enterarnos hoy por primera vez a mi edad de que hay esa proporción tan increíble entre la violencia ejercida en un ámbito social y que quizás cuanto una tercera parte de la violencia en general es por crímenes. Entonces, pero están todos metidos como, según la prensa, uno lo siente como que están todos metidos dentro del mismo potaje.
Sí, porque lamentablemente nuestra prensa no discrimina y el sensacionalismo, o sea, hay que hacer un highball, agitarlo bien para venderle a la gente la idea de que hay una alta presencia de la criminalidad y eso vende mucho en los medios de comunicación. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el Estado Dominicano se ha enfocado en la violencia delictiva, porque las políticas sociales para desmontar esa cultura de violencia social requieren un trabajo ciclópeo. ¿Por qué? Porque la violencia delictiva tiene sus fuentes, sus orígenes, tú la puedes identificar de una vez, pero la violencia social tiene tantas fuentes, tantos orígenes. Yo he decidido contextualizarla en dos ámbitos fundamentales: en la exclusión social y en la anomia social. Explícanos las dos. Sí, Por favor. sí. En la exclusión social, porque cuando los seres humanos viven en una sociedad que no les brinda oportunidades, que los discrimina, que incluso los quiere convertir y los trata en sujetos de consumo y no en sujetos de derecho. El individuo quiere consumir y entonces no puede. Eso conlleva una frustración y toda frustración, como ustedes entenderán, desarrolla un sentido de, podríamos decir, de infortunio, y ese sentido de infortunio crea conductas violentas. O sea, Muy violenta, porque acá muy violenta. Es triste que Sí, los incluso parqueos- lo peor es que eso se ha ido normalizando y aceptado como bueno y válido, hasta en los tribunales de la República. ¿En qué sentido usted dice En eso? el sentido de que cuando dicen, no, él lo mató, pero fue que él le trancó el carro en la marquesina. O sea, no sé si ustedes recuerdan el ingeniero que murió en Naco, porque hubo un reclamo de un vecino a la hermana de él que recibió una visita de un profesor de idiomas y le ocupaba el parqueo. Y Se fue 14 balazos, ese fue el caso ese. sí, fue algo. Una Que por brutal, cosa cierto, brutal. el homicida murió Murió en cárcel. en días pasados en la Sí, cárcel. así es. Un hombre joven, lamentablemente. Pero lo que le quiero decir es que cuando lo enfocaron, la gente estaba buscando quién tenía la razón. O sea, para justificar el homicidio. Y la misma prensa cometió ese error. Y creo que no hay ninguna excusa en este mundo que justifique el homicidio de una persona por otra, a menos que no sea en defensa de su propia vida. Estamos claros. Eso es muy importante recalcar, porque es cierto. Recuerdo ese caso, pero recuerdo muchos otros. Como que, o sea, matar es una cosa. Ha pasado también con otros incidentes en que una persona le dio una galleta a otra, el otro fue a buscar una pistola y termina muriendo uno. Bueno, una señora en Los Minas le dieron un balazo aquí, en el lóbulo frontal, un hombre, porque cuando ella pasó le rompió el espejo del carro. Y ese señor, no obstante de que se trataba de una dama ya entrada en edad, cuando ella se bajó no me dio palabra, sino que aló por el arma que portaba y le dio un balazo en el lóbulo frontal y la mató. Pero yo insisto en las dos caracterizaciones que tú haces. Ajá. En el carácter social, que es que la exclusión social genera una conducta en los excluidos que lo lleva para sobrevivir, a apelar a cualquier cosa, aunque sea un delito. Sí, bueno, la exclusión social genera y motoriza violencia en ambos sentidos, en el aspecto delictivo y en el aspecto social. En el aspecto delictivo, porque aquella persona que crece en un medio donde el rechazo, la exclusión, el no ser tomado en cuenta, que muchas veces ni siquiera la familia, siendo un niño, cuando él quiere hablar algo, le presta atención, que cuando llega a un trabajo porque no tiene una ropa que parece adecuada o no tiene un corte de pelo que se corresponde con el establishment,
los rechazan y que no ha tenido la oportunidad de estudiar, o si la ha tenido, no ha tenido la conciencia de la importancia que es prepararse, ¿verdad? Eso pues te trae un individuo que siente mucha rabia en contra de todos los demás, o toma la alternativa y dice, bueno, yo me voy a meter al delito porque de algo yo tengo que sobrevivir. Mira, ¿Cómo? y en este caso que tú has hablado de ese problema de inclusión, nosotros de falta de inclusión tenemos el problema de la violencia de género en el país. O sea, que está en todos los espectros sociales y que es increíblemente brutal. Estamos hablando, tenemos unas cifras altísimas de feminicidios, pero también ahora hay una cultura en contra de la denuncia de estos. Quieren separar los homicidios, llamarlo de diferentes maneras, que no haya como un centro especializado para atender a las víctimas femeninas de violencia. ¿Cómo tú ves este problema del feminicidio en el país? Bueno, el problema del feminicidio viene dado por muchos factores culturales, pero que indiscutiblemente el sentido de posesión del hombre sobre la mujer, el sentido de verla como un objeto, no como un sujeto de derechos. Es decir, la cultura que hay sobre la diferencia entre varón y hembra. Sobre la juega un diferencia, papel. pero a eso viene la contrapartida. ¿Quiénes son las mujeres que caen en el borde de situaciones que tienen proclividad a ser víctimas del homicidio? Muchachas que vienen de hogares disfuncionales. No digo monoparentales, porque aquí hay hogares monoparentales muy bien establecidos, muy sólidos, pero hogares disfuncionales, donde incluso la familia ve una oportunidad cuando esa muchacha encuentra un individuo con ciertas posibilidades económicas y la sustrae del medio familiar porque ella es una carga. Una carga que se la recuerdan todos los días. Tú eres una carga, tú no haces nada, tú no produces, tú no ayudas. Entonces, tú empiezas ahí a crear una falsa conciencia que conduce a la vulnerabilidad, porque le está preparando la antesala para que cuando venga un individuo que con alguna posibilidad de ayudarla a mejorar económicamente, pues ella se le lance en brazos y se considere incluso y estimule la visión de que ella es un ente de utilidad para él, no un ente de compatibilidad de vidas. Y es uno de los problemas, Fafa, que tenemos en este país. La mayoría, si usted le hace una evaluación a la mayoría de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de violencia, tienen un problema de autoestima terrible. O sea, ya llegan a la casa también porque le dan golpes en la casa también, siendo... O sea, es una cosa importante recordar, cuando usted le pegue a su hija o a su hijo, usted está condicionando a su hija para que en el futuro vea como algo determinado o natural el que también le pegue a su pareja. Eso es una continuación porque usted la condicionó. Recuerdo con mucho dolor y vergüenza una vez que una joven fue asesinada y el padre, desconsolado, dice, él le vive dando golpes como si fuera su papá. Como que el padre tiene derechos y atribuciones. No, la idea del trato histórico de las mujeres, de sumisión y de supremacía del varón, condiciona la resignación de las mujeres a joderse, a aguantar vainas por la vida, y conduce a los varones al excesivo abuso de ella. Sí. Es decir, cambiar esa herencia es un problema cultural inmenso. Y ahí es que la mamá de Fafico tiene una importancia para la vida dominicana, porque Magali fue una promotora permanente de la crítica al trato discriminatorio de las mujeres y la necesidad de generar una conciencia en ella de su legítimo derecho a ser tratada como una persona y no aceptar el discrimen de considerarla como de menos calidad. Y eso sigue siendo un desafío hoy también. Claro. Bueno, yo tuve el privilegio de ser alumno de la profesora Magali Pineda
que... Es 011, sociología en 011. sociología 011. Yo corregí tu examen. No creo. Sí, pero, porque era una plantilla, yo corregí tu examen. bueno, lo que te quiero decir que a partir de ahí, aunque ya nos conocíamos porque vivíamos en el mismo vecindario, y yo era amigo de Maritza, y sí, de las hermanas de ella, eso creó una relación muy sólida, de mucho afecto, de mucha solidaridad entre Magali y yo, que donde quiera que nos veíamos nos abrazábamos, tocábamos temas, etcétera. Ella tenía muchos hijos de la calle, tú eres un hijo de ella. Uno de los hijos de Magali, sí, la promoción entera de nosotros, nos metíamos en la casa ya, estando Fafico y Cira, haciendo unos muchachitos. Que los recuerdo como ahora mismo. ¿Y tú le llevas tanta edad a estos muchachos? ¿Tú no lo aparentas? Sí, porque él me lleva 13. No lo aparenta. 13 años él me lleva. Claro. Imagínate, cuando tenía 5, él tenía 18. 18. Bueno, Pero, y justamente esa edad fue que entré yo a la universidad. Y fue alumno de tu madre. Y mi mamá me pagaba a mí un chele por cada examen. Ella tenía una plantilla que hacía, porque era de selección múltiple su examen. Sí. Y entonces yo tachaba, y también los temas, había algunos temas a desarrollar, yo me los aprendía. La cuestión es que cuando yo terminé, cuando yo llegué al bachillerato, ya yo me sabía todos los temas universitarios. Pero donde era dura Magali era cuando te ponía ese seminario que había que fajarse a formular hipótesis, a comprobarla. Yo me acuerdo que me hizo meterme a mí con Tulio, un compañero que teníamos una relación muy estrecha, a Villamella, a hacer encuestas a Villamella, a pie, y un día nos cogió un aguacero y tuvimos que meternos en un lugar y el señor nos regaló una funda plástica para meter las encuestas para que no se nos mojaran. O sea, señores, pero esas son historias. Pero señores, entonces, el problema es que la sociedad dominicana tiene elementos subjetivos y elementos objetivos que motorizan la cultura de la violencia. Y entonces, en términos, ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Desde el año, la primera alerta, recuerdo que surge cuando se empiezan a sistematizar las primeras cifras en República Dominicana. Hay que recordar que algunos profesores de la Facultad de Economía empezaron a hacer trabajo con las primeras cifras. El rector Cabral, Edilberto Cabral, y su esposa hicieron los primeros ensayos aquí de cifras de criminalidad. Y se descubre que del año 1997 al año 2000, la tasa de homicidios sube de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes a 11 homicidios por cada 100.000 habitantes. Se dobló casi. Casi se dobló. Y luego, del año 2000 al año 2004, sube de 11 a 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Demasiado rápido. Y luego, en el 2005, entrando recientemente Leonel Fernández a la presidencia, que retorna en el 2004, la tasa de homicidios histórica más alta de República Dominicana se produce ese año, que fue 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese crecimiento, ¿a qué tú lo atribuyes? Bueno, ahí se producen muchas situaciones. Primero, la caída de Balaguer lleva el país a un proceso de modernización. Ese proceso de modernización trae mucha conectividad con el extranjero. Y esa conectividad con el extranjero, primero, catapulta la presencia del crimen organizado en República Dominicana. República Dominicana se convierte también por un proceso de economía del delito, se convierte en un puente importante para el narcotráfico. Señores, vamos a dejar por este bloque el tema aquí, vamos a continuar en el próximo, y en el próximo bloque también vamos a hablar de algo muy importante que personalmente nos ha tocado, yo creo que a muchas familias, que es la mano dura. Quédense con nosotros.
En el último bloque hablamos de cómo el país durante esos años pasó a tener una gran influencia del crimen organizado en la República Dominicana. Pero para luchar contra el crimen organizado y para el crimen aquí local e internacional, han habido muchísimas propuestas de reformas judiciales o se han realizado reformas policiales. ¿En qué consiste esta? Antes de darle la palabra a Daniel, por favor, pásenme un corte que tengo sobre la reforma policial. Además, para continuar con la reducción de los conflictos sociales, se creará una ley de convivencia ciudadana que buscaría reducir los hechos violentos. ¿Qué hace esa ley de convivencia ciudadana? Que dado los indicadores de la conflictividad social que tenemos por la falta de capacidad de la ciudadanía de ponerse de acuerdo o poder intervenir mejor en la resolución de conflictos, se crean mecanismos que evitan la judicialización de los procesos para que intervengan las comunidades, las alcaldías, las juntas de vecinos y los policías comunitarios o policías auxiliares. En los últimos 3 años se han hecho 7 aumentos salariales a los policías y se espera que en 4 años se formen 20,000 nuevos miembros. Bueno, ahí hay muchas cosas, nuevos miembros, nuevas formaciones, etcétera. ¿Cuál es el asunto de la reforma? Mira, yo siempre pedí, y lo dije y lo hice por experiencia, yo participé en el proyecto de reforma del año 2003 en el gobierno de Hipólito Mejía. De hecho... Reforma policial. Sí. De hecho, desde Flaxo hicimos un anteproyecto de ley para mejorar el proyecto que había enviado la Presidencia de la República al Congreso. Pero lamentablemente la clase política dominicana no estaba preparada para ese cambio y se quedó en un proyecto de carácter administrativo de la policía. No tocaba los aspectos doctrinales, no tocaba los protocolos policiales, no tocaba la profesionalización de la policía, la dignificación. Sencillamente de ese proyecto lo único que sobrevivió, que tenía cierta importancia, fue que ya no se podían transferir oficiales generales de las Fuerzas Armadas a dirigir la policía. Era algo habitual. Era algo habitual. Pero terrible es que en un proyecto policial tampoco se cambió la cultura militar dentro de la cosa, el abuso, señores. Yo he visto policías hablándole a subalternos como si fueran animales. Y lo he visto siendo sereno, criado, o sea, es una cosa horrenda que respeto, por ejemplo, en Chile, a un carabinero, no es lo que tenemos acá. Acá lo que tenemos es un maltrato al policía. Bueno, porque es que en la policía se ha instaurado una cultura de servidumbre. Por eso la policía, como institución y como órgano, no tiene cohesión con espíritu de cuerpo dentro de aspectos doctrinarios. Porque usted me pregunta hoy en día, ¿cuál es la doctrina de la policía? Nadie sabe cuál es, no está definida en ningún sitio. Ni hay lineamientos de consolidar la doctrina de la policía es sálvese quien pueda y coja todo lo que le venga a las manos. Hay un problema de la impunidad policial. Correcto. Puede hacer uso de su autoridad y explicarla a su manera sin nadie que le verifique que fue un abusador. Bueno, porque la discrecionalidad en una policía que no tiene protocolos, la discrecionalidad es lo que impera. O sea, usted hace lo que se le ocurre en el momento. Esa es la policía que tenemos. Esa es la policía que tenemos, porque la policía, protocolos no hay. Usted le pasa lo mismo en 3 situaciones diferentes y la policía tiene 3 maneras diferentes de actuar. Entonces, hoy en día hay un proceso de formación, hay un proceso que el presidente bajó el discurso. Antes era transformación, él coincidía conmigo. Ahora es reforma. Y yo digo que transformación. ¿Por qué yo digo que transformación? Porque la policía abandonó sus valores misionales. Y no es verdad que los ha reasumido todavía. No, porque todavía además la opinión pública vive hablando
de mano dura y exigiendo más mano dura. Pero ella es la reforma y la concentración del poder. Y es que en la reforma la gente ve la estructura y los fundamentos como algo que con algunas medidas tú lo arreglas. Sí, El otro término es, esa policía no sirve, hay que rehacerla. correcto. O sea, cuando una institución pierde sus valores misionales, no es pasible de ser enderezada con una reforma, se requiere una transformación. Porque la reforma no es tan solo un conjunto de normativas, es también y más que nada la visión que la policía tiene de sí misma como institución de impacto social y cómo el policía se vincula con la ciudadanía, cómo el policía se vincula con el sistema de justicia y con las estrategias sociales. Entonces, eso es uno de los problemas. Yo espero que la actual gestión que tiene y el comisionado hagan un trabajo robusto en ese aspecto, porque eso es sumamente importante. Es que mira, De hecho, en el 2003, cuando llevamos el proyecto de Flaxo, nunca voy a olvidar a una señora a quien le tomó un aprecio inmenso. Ese proyecto estuvimos involucrados Lilian Bovea, Alejandra Liriano y yo. Y una señora en el Congreso Nacional, con mucho entusiasmo, promovió ese proyecto, que era doña Sofía Leonor Sánchez Barreta. Oh, Nunca la voy a olvidar en mi vida. Fue quien promovió en el Congreso las bondades del proyecto. Pero el día que se iba a discutir la presentación del proyecto, se aparecieron 30 generales retirados con 40 personajes de esos que pululan en torno a la policía, que venían del despacho del presidente de ese momento. Y me dijo ella, hay problemas. Llamaron del palacio para recibir a esta gente. Y ellos fueron, se le plantaron a la policía y dijeron, aquí no se puede tocar nada de lo que está establecido. Y recuerdo cuando ella bajó cabizbaja, estaba incluso pálida y nos dijo, nos doblaron el pulso. pero es terrible que no han ido doblando el pulso con la mano dura. Es que la policía es la institución del Estado que más poder acumula. Eso es un tema que no se puede obviar. La policía no es el Ministerio de Salud Pública. La policía tiene tanto poder que Leonel Fernández le cedió un espacio y la constitucionalizó como si fuera un órgano constitucional del Estado. O sea, fíjese a ver, con una definición tan pobre que la definición que tiene la Constitución de la Policía Nacional es la misma definición que se le puede a una compañía de Watchman. Yo no tengo duda, hay que refundar la institucionalidad del orden público. Correcto. Y hay que ver la policía, no en función de su historia, sino en la demanda de las orientaciones con lo que se va a actuar hoy. Es un esfuerzo extraordinario de renovación lo que hace falta. Correcto. ¿Tú crees que eso está en marcha ahora? Bueno, lo que pasa es que no hay una información fluida de qué es lo que se está haciendo. Se habla, se dan ruedas de prensa de que ahora estamos trabajando, pero el tema va a ser qué tan transparente va a ser esta policía, qué capacidad se desarrollará dentro de la policía para que haya una real dimensión que pueda recibir a la necesidad de transparencia, qué mecanismos en que haya participación social se va a situar la policía, porque no podemos seguir teniendo un director de asuntos internos de la policía que es subalterno del jefe de la policía. Mira, Farideh, tú eres ahora la ministra de Interior y la responsable del proceso de modificación de la conducta de la policía. Observa esto y toma en cuenta lo que estamos diciendo aquí. No es con remiendo que hay que tratar a la policía. Es con un criterio de recreación, renovación, rehacer la institución, porque en el fondo, yo he dicho, lo primero que hay que hacer para evitar que la policía sea una matriz del delito y una apoyadora es mejorarle la vida. Y yo estaba abogando porque le mejoren los ingresos. La dignificación. Porque un policía armado como autoridad y que le den un ingreso con lo que no puede comer, es un pendejo si no se busca por sí mismo lo que falta. Ha habido una legitimación de
las debilidades delincuenciales en la policía por la forma con la que hemos tratado. Un policía dice, maté a ese porque se me rebeló y no hay ni siquiera indagatoria. Es lo que él dice. Entonces, Faride, hay que refundar la policía. No te quedes en ilusiones más, porque terminarás tú instrumentalizada por esta degradación. Lo que dice Fafa es muy importante. Yo tengo un caso personal de reflejo de la mano dura. Aquí los comentaristas de televisión y radio les encanta cuando hay un crimen que toca la fibra de la sociedad, de decir, lo que hace falta es más mano dura. Pero yo estoy escuchando mano dura por décadas. Y lo que he visto es que ha empeorado la cosa. Y una de las razones para mí es sencilla. Una pareja de jóvenes llega al cul-de-sac donde la joven vivía, se están despidiendo. Un vecino que ve el carro, llama a la policía y la policía llega al cul-de-sac. Sin decir una sola palabra, le entraron a tiros al carro. La joven murió con un balazo en la cabeza. O sea, el policía está preso porque se equivocó en el sentido de que mató a la hija de un ex general. Pero ¿cuántos casos así no han habido? ¿Dónde está el reporte el caso de que un policía de mató? El caso de Villa Altagracia de los religiosos. Pero hay algo que me preocupa a mí. Usted... Que eso era un tumbe de droga. Sí. Lo que pasa es que aquí no se investigó no se quiso ventilar lo que realmente sucedió. No, terrible. Pero a mí una cosa que es importante es que yo no veo que exista ningún tipo de fiscalización. O sea, usted mató a una persona, pasó por un psicólogo, se registró que usted mató a una persona. ¿Por qué fue el hecho? ¿Dónde está el levantamiento de verdad pericial de eso? Eso no existe. Hay una gente que firma, porque yo me imagino que tiene miedo a que le peguen un tiro. Y entonces vamos así creando un cuerpo policial en el cual hay asesinos. Y por eso no sorprende que la Soga, por ejemplo, haya sido policía. Porque es muy fácil, después que usted viola la ley, después que usted toma una vida humana y no tiene ninguna repercusión de hacer lo mismo. Permíteme una cosa. Sí. A la luz de lo que él te dice, tú has estado cerca de lo que pasa en El Salvador con Bukele y la policía. Sí, ¿Qué tú crees? Yo he trabajado mucho en El Salvador. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿Es una ¿cómo reforma de la Bukele? policía o es una reafirmación de la delincuencia policial? yo creo que lo que está sucediendo en El Salvador y las medidas implementadas por el presidente Bukele no es un modelo a imitar, porque ese modelo no tiene sostenibilidad en el tiempo. Y él no va a erradicar un problema tan complejo como son las maras por el hecho de que él tenga preso a 60,000, a 70,000 personas. O sea, sencillamente las maras se irán reconvirtiendo y desarrollarán musculatura en otro sentido del delito. Entonces yo creo que ese es un modelo fallido, donde los derechos del ciudadano están en entredicho. O sea, cantidad de esas personas que hay detenidas, si bien pudieron haber tenido en algún momento vínculo con las maras, no todos tienen delitos, ni todos estaban O sea, haciendo... que la información ha hecho que aquí haya, en cierta medida, un nivel de aspiración de que aquí la policía tenga como Bukele un mando. Pero como decía que se Daniel, imponga. como decía Daniel, hay gente que está sufriendo también las manos de esas. Yo quiero llamar al corte sobre estas personas que denuncian los casos de abuso allá en El Salvador. ¿Cuántos hijos? 3. ¿Eso hace cuánto tiempo fue? Y hace año y medio, ¿Y sigue preso aún? sí. ¿Su hijo tiene algún vínculo con las pandillas? Ni manchas en su cuerpo, ni nada. Nada, nada, nada. Y han muerto bastantes personas inocentes adentro de las cárceles. Personas que no han resistido porque la comida que les dan, discúlpenme, es basura. Afuera de los penales comunes hay decenas de familias que dejan comida y ropa para sus presos. Adentro, los presos, en una visita a la que nos invitó el gobierno, aseguran que hay comida y actividades de rehabilitación. Lo único que piden es que vuelvan a reactivar las visitas. Cualquiera puede ser detenido, pero también hay una realidad. La gran mayoría de salvadoreños apoya a Bukele. El pueblo hace sumas y restas y llegan a una conclusión muy simple. Creo que todos los salvadoreños estamos en eso mismo, ¿vale? Que preferimos
el sacrificar algunos de nuestros derechos, pero no estar en el como estábamos antes. Solo el tiempo dirá si el pueblo salvadoreño tomó el camino correcto o en su desesperación ha creado un problema mayor. Pero eso se verá más adelante. Por ahora, lo único que parece importarles es disfrutar de un día de playa en paz. Es importante reconocer que el problema de la pandilla salvadoreña fue algo terrible. Algo terrible por décadas. Era algo tan fuerte que había gente que tenía 10, 15 años sin poder ir 3 cuadras hacia la izquierda de su casa porque eso no pertenecía a las maras. Era una situación tan grave de que la mayor parte de los negocios eran extorsionados, que no había delivery en muchas áreas porque eran asaltados. O sea, en realidad era algo que sobrepasaba todo lo que tenemos acá. Y por eso la gente entiende que al conseguir por primera vez salir de su casa, mucho jugar por la noche, concho, es respirar y han apoyado este proceso. Pero, ¿y qué vamos a hacer con esas 80,000 personas? ¿Van a estar indefinidamente presos? Bueno, eso es una de las grandes preguntas. Y yo soy de los que digo que el éxito de un modelo no se puede evaluar al margen de la garantía de los derechos de los ciudadanos. Esencia. Fundamentalmente. Eso que plantea. Sí. Yo conozco El Salvador. Yo tuve una pareja salvadoreña durante muchos años y yo me puedo meter en cualquier barrio del Salvador, como lo he hecho durante todas las veces que fui, y comer en el mercado. Yo nunca fui a restaurantes de lujo. ¿Y cuál es tu juicio sobre Bukele y su conducta frente a la policía? Bueno, indiscutiblemente que Bukele ha estructurado una policía militar, y lo que es el Estado Social y Democrático de Derecho en El Salvador no ha sido conjurado, ha desaparecido, en tanto que a ti sin ninguna prueba te pueden abrir un expediente por pertenencia a mara y criminalidad sin ningún tipo de prueba. Y lo más contundente de eso es que más del 60% de esos detenidos, ninguno han sido sometidos al debido proceso. Y es uno de los temas más preocupantes. O sea, para mí, coger gente y decirle, porque te atrapó la policía caminando a las 10 de la noche, que tú ibas a la casa de tu madre a llevarle un par de pesos, un par de dólares y cosas, eso no es suficiente para tú empezarle a suprimir la vida a un individuo y meterlo en una ergástula, donde hay un sistema fascista de tratamiento del interno, donde no puede ni siquiera caminar erguido. No sé si ustedes lo han visto, que es como en sapo que tienen que caminar, donde lo mantienen en ropa interior y donde el castigo va desde torturas hasta la supresión de alimentos. Lo que tú dices es que Bukele no es un modelo. Para nada, para nada. Rehacer y refundar la policía es imponer el derecho y la transparencia en tu ejercicio. Indiscutiblemente. Y yo quiero advertir, porque aquí hubo un intento de reforma policial, que fue cuando se aprobó la ley de policía del 2016. Yo recuerdo que a mí me llamó el PNUD y yo estuve en comisiones bicamerales en el Congreso. E hicimos uno de los mejores proyectos de ley de transformación de la policía. Y Danilo Medina, cuando se iba a conocer, mandó un proyecto del Palacio, hizo que el de nosotros se tirara en la basura, donde habían participado oficiales de la policía. Ahí estaba el general Albuquerque, un hombre brillante, y una serie de oficiales. Y lo tiraron a la basura y vino e hizo lo mismo que sucedió en el 2003. Un proyecto de reforma administrativa. Donde después se empezaron a descubrir los fraudes que había en la policía. Por ejemplo, con la gasolina, donde en una estación de gasolina de la policía habían 2 tanques, uno para gasoil y otro para gasolina. Y les recibieron, y eso lo dijo
la Contraloría General de la República 3 camiones con 3 combustibles diferentes en un sitio donde solamente había 2 depósitos. Pero realmente el otro camión fue llevado una bomba de gasolina de Nissan Chosama, en la que un oficial de la policía tenía acciones, era copropietario. Es un desafío reformar la policía. La delicadeza de aprender de las malas prácticas de otros lados y de la urgencia de mejorándole la vida a los policías, imponerle un comportamiento sujeto al derecho de su función, que es ser garantía del orden público. Bueno, hoy en día tenemos un comunicado muy responsable del Ministerio de Interior y Policía, donde habla de una red dentro de la policía para vender pertrechos que pertenecen a material bélico de la policía. Pero esto no es nuevo. Hace unos años se robaron 27 pistolas Glock de material bélico de la policía. Ese era un negocio permanentemente. 27 pistolas, dice que fueron a parar a la empresa de seguridad de un general de la policía. Señores, miren, me he quedado con 2 páginas de preguntas sobre seguridad, pero no da tiempo para más, o sea que vamos a tener que invitar a Daniela a que regresen. Quiero aprovechar para recordar a todos los televidentes que nos pueden encontrar en las redes sociales, que ahí también pueden escribirnos qué temas les interesan tratar, que este programa es para ustedes. Muchas gracias por la sintonía y esperamos tener a Daniel Pou muy pronto de nuevo con nosotros.